El llamado sistema inmunológico. ¿Qué queda entonces del sistema inmunológico? Solo los hechos, no el presunto sistema. Porque no existe el sistema inmunológico en el sentido que creíamos hasta ahora. Naturalmente, existen reacciones suero y discrasia sanguíneas, cambios en la hematopoiesis, etc. Pero si los microbios no son un ejército de enemigos, sino más bien de amigos que son vigilados y controlados sistemáticamente por el organismo, como simbiontes. Entonces, ¿qué era el sistema inmunológico? Aquel ejército de células asesinas, células carnívoras, células de linfocitos T, etc., respaldadas por un escuadrón de reacciones de suero. Respuesta: absurdos disparates, introducidos en nuestras mentes por catedráticos poco realistas, quienes creían ser infinitamente sabios, pero en realidad son infinitamente tontos. Como ya se ha dicho, todas las enfermedades de la medicina completa se desarrollan en dos fases. En el pasado hemos observado estas dos fases con total ignorancia, en términos generales, en 1000 enfermedades. De estas enfermedades, 500 eran enfermedades frías, fase CA, en las cuales el paciente sufre contracción de los vasos sanguíneos, piel pálida y pérdida de peso. Las otras 500 eran enfermedades calientes, con fiebre, vasos sanguíneos dilatados, buen apetito y fatiga, fase PCL. Todas estas supuestas afecciones eran tomadas como algunas enfermedades, las cuales estaban escritas en nuestro libro de texto, y debíamos aprender de memoria para el examen de estado, requisito para el reconocimiento de diversas profesiones. Ahora sabemos que todo aquello no era correcto. Siempre fueron solo mitad de enfermedad, y lógicamente ahora conocemos solo aproximadamente 500 significativos programas biológicos especiales, EBS, que tienen dos fases. La primera fase, igual fase CA, siempre en una fase de estrés, fría y conflictiva en la simpaticotonía. La segunda fase, igual fase PCL, a menos que se llegue a la resolución del conflicto, es siempre una fase caliente, sin conflictos y de curación en la vagotonía, fase PCL. Hasta ahora solo hemos visto a los microbios como si causaran las llamadas enfermedades infecciosas y este concepto parece estar para quedarse, puesto que también siempre encontramos microbios en las enfermedades infecciosas. Sin embargo, hemos olvidado o pasado por alto esta primera fase en estas supuestas enfermedades infecciosas, ya que en estas enfermedades siempre se produce antes una fase conflictiva y, una vez que el conflicto está resuelto, estos microbios tienen permiso para actuar. Asimismo, no son nuestros enemigos, sino que nos auxilian, trabajan bajo nuestro mandato, bajo las órdenes de nuestro organismo y son dirigidos por nuestro cerebro. No existen los microbios especiales, a pesar de eso se ejecuta la fase de curación, aunque no es biológicamente óptima. En los conductos hepáticos, los cuales están revestidos de epitelio laminar, y se vuelven ulcerosos en el conflicto de territorio, para que mejore el drenaje biliar a través de un diámetro interior más amplio, estos conductores se cierran al hincharse en la fase PCL. Consecuencia, la bilis se acumula y ya no puede fluir. Cuando varios conductos hepáticos son afectados al mismo tiempo, el paciente toma una coloración amarilla, ictericia, la orina se vuelve de color marrón, y las heces de color amarillo por la falta de pigmento biliar. No obstante, los virus no causan la hepatitis, como habíamos creído a nuestros inteligentes médicos, sino que se trata de nuestro organismo preocupándose por optimizar siempre el proceso de curación. Nuestro cerebro siempre determina la clase de microbios, el tipo de trabajo y el momento en que les ordena ayudar, así como también determinan el lugar donde los deja trabajar. Y de igual manera, cuando nuestro cerebro se los ordena, los supuestos microbios patógenos se convierten en microbios buenos y apatógenos, los cuales luego se retiran a alguna parte de nuestro organismo donde no molesten, y donde puedan ser reactivados en cualquier momento cuando se les necesite. Y debido a que desconocíamos todo esto en el pasado, no solo hemos interpretado incorrectamente todas las supuestas enfermedades, EBS, hasta ahora, sino que también no habríamos sido capaces de tratar a un solo paciente de la forma correcta. Nuevamente, si los microbios no son un ejército de enemigos, sino más bien de amigos que son vigilados y controlados sistemáticamente por el organismo, como simbiontes. Entonces, ¿qué era el sistema inmunológico? Aquel ejército de células asesinas, células carnívoras, células de linfocitos T, etc., respaldados por un escuadrón de reacciones de suero? O, dicho de otra manera, ¿qué queda entonces del llamado sistema inmunológico? Respuesta: solo los hechos, no el presunto sistema. Esto es debido a que el sistema inmunológico, término vago e indefinido que es usado en todos lados con desorden en la fase de conflicto o de resolución de conflicto, en cáncer, leucemia o SIDA y en todas las enfermedades infecciosas sin excepción, no existe en lo absoluto en el sentido que hemos creído hasta ahora. Así como le tenemos miedo al cáncer porque es maligno, también así cada vez les tenemos más miedo a los microbios malignos.
Fundamentalmente existen dos posibilidades en lo que concierne a los microbios, o bien los microbios, siempre para una región, son endémicos, es decir, todos los tienen todos los de la zona, o bien, se previene que las personas reciban microbios a través de la higiene, que produce una separación. Este es el camino que sigue nuestra civilización. En la naturaleza, esto es algo que prácticamente no sucede con los animales ni con los pueblos primitivos. Sin embargo, en cuanto al riesgo de infección, especialmente con microbios exóticos, podemos decir, así como nuestro organismo o nuestro cerebro no tiene un programa para autos, aviones o televisión, de la misma manera tampoco está preparado para un cambio de lugar de miles de kilómetros en pocas horas, particularmente en zonas con un clima muy diferentes y con otros microbios. Algo que es completamente normal para un habitante de la zona porque ha vivido ahí su infancia y se ha adaptado, definitivamente no es algo normal para nosotros como visitantes. Nuestro sistema inmunológico, al que habíamos imaginado como una especie de armada de nuestro cuerpo que destruía en masa a las malignas células del cáncer y a los malignos microbios, no existe en este sentido. Esto corresponde a la antigua completa ignorancia de lo que las enfermedades, y a la completa incapacidad de evaluar y clasificar correctamente la diversidad de factores y síntomas en el campo serológico y hematológico. Nuestra medicina convencional actual, con sus innumerables hipótesis no probadas e indemostrables, constituyen un error y uno brutal. En efecto, en la medicina convencional encontramos correctos factores de investigación como el recuerdo de glóbulos, parámetros de laboratorio o cambios en la hematopoiesis, TC, etc., pero las conclusiones a las que habíamos llegado, y la terapia que construimos estaban totalmente equivocadas. En consecuencia, la tasa de mortalidad de nuestra terapia en el caso del cáncer era del 98%. En la ciencia curativa germánica sucede lo contrario, nuestra tasa de supervivencia es del 98%, una enfermedad en el sentido que nos enseñaron en nuestras universidades, estrictamente hablando, no existe. Habíamos asumido que a lo que llamamos enfermedades eran errores de la madre naturaleza y que probablemente nuestro sistema inmunológico, el ejército defensivo de nuestro organismo, se había debilitado. Sin embargo, la madre naturaleza no comete errores. Estas aparentes equivocaciones son deliberadas y tienen un sentido, ya que siempre está a favor del bienestar de todo el grupo. El pecho femenino y sus significativos programas biológicos especiales. El pecho femenino ha sido en todos los pueblos y culturas el símbolo de la feminidad y la maternidad. Se le consideraba generalmente como fuente de vida y como emblema de la fertilidad. Los griegos representaron a la madre tierra Gea, con pechos más grandes de lo normal. El dios padre Zeus fue amamantado por la cabra Amaltea. En el caso de los germánicos, la vaca primigenia Audumla se situó al principio de la historia de los dioses y del mundo. Asimismo, como es sabido, Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, fueron amamantados por una loba. Por otro lado, los hindús consideran a la vaca como un símbolo de la maternidad e incluso como un ser sagrado. En el campo biológico, el pecho de la madre significa para el lactante al mismo tiempo alimentación, calor y seguridad. Esta sensación suele permanecer normalmente en todas las personas a lo largo de su vida. En muchas lenguas el término madre y pecho son idénticos. Es así que en latín mama significa madre y también pecho. La mujer localiza las sensaciones que moderan su vínculo con el niño y su pareja principalmente en sus pechos. Por esta razón, la enfermedad de la mama es la enfermedad más común en las mujeres, aunque en ocasiones se presenta también en hombres o en niñas. Esto es algo que debemos considerar con mucho cuidado, y no recomendar a la ligera con insensatez dogmática la amputación de la mama, si sabemos el gran significado emocional que tiene la mama o pecho para la imagen que tiene de sí misma cada mujer. Al momento de hacer de la mama el objeto de nuestra discusión científico-biológica, debemos realizarlo con el conocimiento de este trasfondo. Las pieles exteriores de la mama, es decir la epidermis y la dermis, en realidad histológicamente no se pueden separar correctamente de las partes interiores, es decir del revestimiento de los conductos galactóforos y de las glándulas mamarias, igual dermis invaginado, dermis corion. Es conflictivo diferenciar bien estos últimos. Dermis exterior igual conflicto de desfiguración, mancillamiento. Glándula mamaria, conflicto de preocupación o pelea. Debemos tener presente a través de la evolución histórica, véase el gráfico, que el tejido de las glándulas mamarias compuesto de dermis invaginado, dermis corion igual epitelio cilíndrico, fue el resultado de tiempos de evolución cuando aún no existía piel exterior de epitelio laminar. El relé cerebral correspondiente era aquel del lado opuesto exterior del cerebro. Así, como la dermis o dermis corion produce sudor o sebo para la piel, así también los conductos galactóforos y también los pezones.
Cuando mucho más tarde se estableció la piel exterior de nuestro cuerpo, el epitelio laminar altamente sensible inmigró a través de los pezones hasta los conductos galactóforos y los revistió completamente. Por ello, tanto la piel exterior como los revestimientos internos de los conductos galactóforos y epitelio laminar siguen el esquema A. Esquema A, véase el capítulo particular. Esto significa que en la fase CA, fase de conflicto activo, el epitelio laminar está entumecido y en la fase PCL, fase de curación o post-conflictolisis, está caliente, se hincha, pica y causa dolor, con la excepción de la crisis epileptoide. En esta crisis vuelve a estar entumecido, pica y no causa dolor, por lo tanto, la paciente nota su ausencia. En el síndrome, el epitelio laminar de los conductos galactóforos se hincha mucho por la retención de agua del tubo colector renal. El resultado es un pecho muy hinchado, así como la ubre bastante hinchada de la cabra Mecki, véase la historia de Mecki, la mama y sus diversas partes con sus capas correspondientes, dermis corion, igual dermis, epidermis, glándulas mamarias, conductos galactóforos, músculos pectorales, costillas. Copyright Doctor en Medicina Magister en Teología. Rick Hammer, dermis corion igual dermis, mesodermo, controlada por el cerebro. Conflicto de mancillamiento, violación de la integridad. Sentirse deforme o desfigurado, por ejemplo, después de una amputación de mama. Ofensa real o en sentido figurado, por ejemplo, verbal, eres un bastardo, eres un cerdo. Fase CA, dermis corion, CA, dermis CA, crecimiento de un melanoma compacto, con pigmento, cuando un lunar está implícito o en crecimiento de un melanoma amelanótico si este no es el caso. El melanoma y la culebrilla, herpes zoster, son básicamente idénticos. Sentido biológico, refuerzo de la antigua dermis corion, dermis, en la revolución histórica cuando aún no existía la capa superior de epitelio laminar. Fase PCL, descomposición fétida, por tuberculosis y necrotizante a través de hongos, bacterias o en cooperación con bacterias. Despide hedor solo cuando la piel por encima del epitelio laminar está abierta, denominada tuberculosis cutánea idéntica a la lepra. No se realiza alguna otra división celular. Epidermis igual piel exterior, ectodermo, controlado por la corteza cerebral. La sensibilidad se desarrolla según el esquema de piel exterior, es decir, entumecimiento en la fase CA, e hiperestesia, prurito con picazón y posiblemente dolor en la fase PCL. Conflicto de separación o eliminación del contacto con el cuerpo. Pérdida del contacto con la madre, el hijo, amigos, la familia y la pareja. En la naturaleza, la pérdida del contacto con la familia igual manada suele ser mortal, es por esta razón que se trata de un conflicto muy importante. Fase CA, en la fase CA se producen úlceras y entumecimiento en la piel plana, epidermis, las cuales no se pueden ver macroscópicamente. La piel se siente áspera, se ve pálida, con mala circulación y está fría. La sensibilidad de la piel es cada vez más limitada o anulada. La paciente siente poco o nada en absoluto, piel pálida escamosa como en la llamada eczema. También se producen trastornos en la memoria a corto plazo. Por ejemplo, la madre ya no reconoce a su hijo, de la misma manera que el bebé animal o humano ya no reconoce a su hijo, de la misma manera que el bebé animal o humano ya no reconoce a su madre. Los trastornos en la memoria a corto plazo persisten hasta la fase del edema, a través de la disociación de las células cerebrales. Sentido biológico, a través de la degradación de la sensibilidad relacionada al epitelio laminar, se olvida temporalmente a la madre, el hijo o la pareja. Fase PCL, reconstrucción de las úlceras. La piel se pone roja, caliente, hinchada, con picazón, prurito, y puede causar dolor. Llamamos a estas manifestaciones o lesiones, erupción cutánea, dermatitis, urticaria, dermatitis atópica floreciente o eczema. La piel está aparentemente enferma. Por esta razón, los dermatólogos descartaban que la mayoría de las enfermedades de la piel en la epidermis estuvieran relacionadas con la conflictolisis, CL, por no tener conocimientos de la nueva medicina germánica marca registrada. En realidad, la formación de las úlceras se realiza de antemano. En la fase PCL se da la gran curación. Sin embargo, debido a que la fase CA puede haber durado mucho tiempo, es posible que la fase PCL dure también el tiempo correspondiente. Además, pueden volver a ocurrir, sin darse cuenta, recaídas que pueden ser causadas por nuevas fases PCL con extensión del proceso de curación, llamados empujes, y también neuralgia del trigémino en el área facial. Atención con este síndrome. Siempre causa una inflamación severa. Crisis epileptoide, entumecimiento implícito. Glándulas mamarias, igual epitelio cilíndrico, dermis corion invaginada, mesodermo, controlada por el cerebro.
Mama izquierda, mujer diestra, conflicto de reocupación o pelea con o relacionados con la madre o el hijo, incluso un conflicto de nido, preocupación por la casa o una parte de ella, por ejemplo, el cuarto de los niños. Por ejemplo, el niño se suelta de la mano de su madre y lo arrolla un coche. Se ocasiona una lucha entre la vida y la muerte en el hospital. La madre se culpa a sí misma, preocupación. O también, repentinamente desalojan a una mujer de su apartamento, nido, sus cosas, posesiones y bienes, terminan tirados en la calle. Mujer zurda, conflicto de preocupación o pelea con la pareja. Este conflicto tiene un contenido sexual. Mama derecha, mujer diestra, conflicto de preocupación o pelea con la pareja. El conflicto no tiene un contenido sexual. Mujer zurda, conflicto de preocupación o pelea con o relacionados con la madre o el hijo, incluso un conflicto de nido, preocupación por la casa o una parte de ella, por ejemplo, el cuarto de los niños. Fase SEA, crece un carcinoma de mama adenoideo llamado cáncer de mama y un nódulo macizo, cuyo tamaño será proporcional al tiempo que haya durado el conflicto. Fundamentalmente se trata de dermis corion invaginado, y el tumor es semejante a un melanoma melanótico. Si tiene éxito la resolución del conflicto, entonces el cáncer dejará de crecer. Sentido biológico, durante el conflicto de preocupación con el hijo o la pareja, a través de la multiplicación de las glándulas productoras de leche, tumor de mama, el hijo accidentado o enfermo o la pareja recibe más leche y podría sanar mucho más rápido. Fase PCL, existen dos posibilidades, el nódulo se encapsula a sí mismo y permanece ahí, curación no biológica. El nódulo se vuelve tuberculoso, por las micobacterias, bajo la piel cerrada e intacta, obtiene un poco de edema, causa dolor en la etapa final de la curación y dejando una caverna, es decir, una cavidad vacía en el interior de la mama, curación biológica. La hinchazón de la mama y también la producción de la secreción tuberculosa acuosa pueden intensificarse si al mismo tiempo existe un carcinoma de conductos colectores o un conflicto desplazado o existente, síndrome. Conductos galactóforos igual epitelio laminar, ectodermo, controlado por la corteza cerebral. Se hace referencia a las úlceras ectodermales y epidermales de la piel, las cuales han sido invaginadas a través del pezón, y emigraron a lo largo del conducto galactóforo. La sensibilidad de los conductos galactóforos en el EBS sigue el esquema de la piel exterior, es decir, entumecimiento en la fase CA, e hiperestesia. Comezón con prurito y posiblemente dolor en la fase PCL. Mama izquierda, mujer diestra, conflicto de separación con la madre o el hijo. Por ejemplo, mi hijo me fue arrancado de mi pecho. Mujer zurda, conflicto de separación con la pareja. Mi pareja se arrancó de mi pecho. Mama derecha, mujer diestra, conflicto de separación con la pareja. Mi pareja se arrancó de mi pecho. Mujer zurda, conflicto de separación con la madre o el hijo. Por ejemplo, mi hijo me fue arrancado de mi pecho. Fase SEA, en la fase SEA se desarrolla la úlcera intraductal, úlcera de los conductos galactóforos. Al mismo tiempo se da una parálisis sensorial que puede llegar hasta la piel exterior de la mama o del pezón, ocasionando que la paciente ya no perciba sensaciones en esa zona, es decir, la piel en este lugar se entumece. El llamado cáncer del conducto galactóforo cirrótico es en realidad un proceso ulceroso, fase SEA, resultante del desarrollo de un conflicto de larga duración y muy violento, igual abultamiento cirrótico. Esto conduce a la extracción de la mama o del pezón, igual cirrosis. En efecto, la piel exterior de la mama y del pezón, de las cuales proviene el epitelio de los conductos galactóforos, puede también resultar afectada. Sentido biológico. La ampliación ulcerosa de los conductos galactóforos en la fase SEA tiene un sentido biológico. Este sentido biológico consiste en que, tras la separación con el hijo o la pareja, quienes pueden drenar la leche, esta leche comienza a acumularse en el pecho, la ubre de la vaca está por rebosar. Fase PCL, inflamación de la mucosa de los conductos galactóforos en el área de la úlcera. Al mismo tiempo, regresa también la sensibilidad, lo cual resulta ser desagradable ya que supone hipersensibilidad, hiperestesia. También, complicación por el síndrome que ocurre de forma simultánea. El resultado es la inflamación usual de la mucosa del epitelio laminar en los conductos galactóforos en el área de la úlcera con hiperestesia, comezón, prurito, y posiblemente dolor. Además, junto con la hinchazón también se forma secreción, la cual no puede salir debido al conducto galactóforo atrofiado y termina causando una inflamación relativamente considerable detrás del pezón, hallazgo típico en mama SEA intraductal, o mejor dicho EBS de mama. La inflamación puede ser circular o afectar solo a una parte de la mama, historia de Mecki, crisis epileptoide igual entumecimiento implícito. Cuando, este síndrome causa grandes complicaciones.
Terapia sencilla. En las cabras solo es necesario ordeñar la ubre repleta una o varias veces al día. La medicina humana carece de una técnica aprobada para vaciar una mama atrofiada e inflamada como se hace con la cabra sin problemas, puesto que su cría bebe toda la leche de la ubre. Es viable también la aplicación de hojas de col fresca. Si no se vacía u ordeña la mama, esta se reducirá al final de la fase PCL hasta ser pequeña y dura. Pero esto no representa peligro. Costillas, mesodermo, controlado por la médula. Comprendamos qué importantes son las costillas que se ubican debajo de las mamas cuando nos enteramos que el amor propio por las mamas se proyecta en las costillas inferiores. Si la mujer se siente desfigurada por un tumor o una cicatriz quirúrgica, entonces es probable que crezca un melanoma en el lugar afectado en la mama. Sin embargo, si la mujer ha sufrido una baja en su autoestima, por ejemplo, porque sus pechos son pequeños o porque no tienen una bonita forma, entonces podría sufrir una osteólisis en la costilla que esté abajo. Tanto en la fase osteolítica como también en la fase PCL, en la cual a causa de la presión sobre el tejido se dilata el periósteo sobre la osteólisis, es muy frecuente que un cirujano accidentalmente corte o puncione el periósteo. La consecuencia siempre es un derrame del callo, aquello a lo que llamamos osteosarcoma. El conflicto violento de separación, se ve afectada la red de nervios exteriores del antiguo epitelio laminar que descansa en el periósteo. La paciente puede sufrir en la antigua piel del periósteo, red de nervios, en la fase sea el llamado reumatismo a causa de un conflicto violento de separación. Luego esta paciente presenta dolor detrás de la mama, por medio del cual se descubre con frecuencia al EBS en la mama. Los segmentos y la fila de mamas, concierne a las 3 capas germinales. En el anterior capítulo se trató sobre que nuestro cuerpo está clasificado en segmentos, incluso la cabeza, véase 3 ramas del trigémino, para la mandíbula inferior, mandíbula superior y frente. Así lo eran y siguen siendo rudimentarias también ambas mamas aplicadas por segmentos. Esta división se remonta a la espiral de nuestra evolución. En estos segmentos no solo están incluidos la piel y sus órganos anexados, cabellos, glándulas mamarias con conductos galactóforos, glándulas sudoríparas, costillas y músculos, etc., sino que también los segmentos de órganos están interrelacionados de alguna manera. Podemos observar esto bastante bien en el segmento asociado con la osteólisis cuando las pacientes sienten su autoestima por el suelo a causa de deformidades en los pechos. Osteólisis de costilla o vértebra, la llamada metástasis ósea por la medicina antigua. Forma original arcaica, parte izquierda igual salida, parte derecha igual entrada, entrada posterior, garganta, esófago, inicio del intestino, forma posterior del embrión, entrada, boca, garganta, esófago, inicio del intestino. Copyright Doctor en Medicina Magister en Teología. Rick Geert Hammer. La fila de mamas va prácticamente desde la cabeza hasta los muslos y podemos observarlo esto bien en cerdos, perros y gatos hembra. En la mujer humana solo son necesarias el par de segmentos superiores del 5 al 7, torácica, para las 2 mamas. En la madre cabra solo son las ubres se dividen en 4 y forman grupos de par, las cuales se combinan y forman juntas una gran ubre. Sin embargo, las 4 ubres también son independientes, así como también física y conflictivamente. Asimismo, también en los animales, vacas, cabras, ovejas, existe la predominancia de usar el lado derecho o izquierdo y las respectivas relaciones vaca, ternero, ubre y pareja, ubre. También vemos al llamado dolor del cuarto que se produce cuando una vaca es separada de su ternero. Por otra parte, es posible que las 4 ubres se vean afectadas al mismo tiempo, EBS de los conductos galactóforos en la fase PCL correspondiente a la historia de Mec, la madre cabra. No obstante, como veremos en las siguientes fotografías, estas filas de mama en forma rudimentaria también existen en las mujeres humanas, incluso por encima de la mama o en el rostro. Todas estas formas rudimentarias tienen en principio la misma construcción que una mama femenina. Por este motivo no nos sorprendemos cuando incluso vemos un cáncer de mama en la región del vientre. Las fotos del costado muestran pezones rudimentarios, a la derecha podemos observar 4 y a la izquierda solo 3. Los pezones se encuentran en una fila recta como en los gatos, perros o cerdos o hembras, están un poco desviados o incorrectamente dispuestos. No obstante, debajo de los pezones rudimentarios se nota también una especie de órgano mamario. Aquello se ve claramente cuando se trata de un cáncer de glándula mamaria bajo un pezón semejante o en la fase PCL en el conflicto de separación, igual historia de Mecki. Esto significa, bajo cada pezón accesorio o fila de pezones se encuentra una ubre rudimentaria con tejido de glándula mamaria y conductos galactóforos revestido de epitelio laminar. Y cada una de estas filas de mama ubre puede producir sin duda los mismos síntomas que una mama
Usualmente los perros hembra poseen 8 pezones, lo que en biología llamamos filas de mamas, y a cada lado tiene 4. Aquí vemos a nuestra perrita boxer Maja con sus cachorros, año 2004 en España. Por un lado, para el animal se trata de un asunto serio, y por el otro, se trata también de una separación de bienestar, tanto para la madre como para los cachorros. Podemos observar lo bien que se sienten. De la misma manera, también cada mujer humana disfruta el amamantamiento, mientras se dé el tiempo para ello o pueda disponer de él. La paciente misma señaló, flecha inferior, el lugar donde en diciembre del 2007 le extirparon un pezón accesorio bajo el falso diagnóstico de sospecha de un melanoma. A partir de ese momento, como hemos explicado, la paciente tuvo más sensibilidad. Luego comenzó a observar constantemente sus otros pezones accesorios laterales de la mama izquierda. Y cuando en noviembre del 2009 parecía que uno de los pezones accesorios comenzaba a crecer, entró al instante en pánico por el melanoma. En esta paciente, se intuyó que uno de estos pezones o también llamados pezones accesorios sería un melanoma. De esta suposición, se desató un gran abanico de complicaciones, las cuales la paciente apenas logró superarlas con vida. Y algo que solo los conocedores de la germánica entienden es que bajo este pánico, o mejor dicho pánico por melanoma, se origina alrededor del pezón un melanoma, que puede verse claramente en una TC en la zona del cerebro, cuando en realidad deberíamos estar buscando el foco de Hammer, FH, para el pezón arriba en el área de la corteza sensorial. Precisamente este mismo fenómeno lo hemos visto con anterioridad en la Edad Media con la peste. Las personas se sienten, como los flagelantes con sus hediondos forúnculos, manchadas, y de forma espantosa. Y en realidad, unos pocos días después ya notaban pequeñas budas azules que crecían rápidamente, a causa del pánico por la peste, melanoma. En el caso que se lograba resolver, fase PCL, las bubas, entonces se decía que las bubas habían salido. Aquí vemos el FH del melanoma operado desde el lado de la mama izquierda en la fase PCL. Cuando se pregunta cuál es la terapia general más indicada para un melanoma, el cual la mayoría de las veces no es de color negro, igual melanoma amelanótico, podemos ver que esto puede representar una dificultad para los inexpertos porque no entienden nada. Para los experimentados en la nueva medicina germánica, aquello no representa problema alguno. Debido a que la discusión sobre los melanomas se impone en este punto, es necesario discutir aquí otros dos casos. Al respecto debemos saber que, a excepción de los mecanismos de formación psicógenos, el carcinoma mamario adenoide y el melanoma, igual buba, son histológicamente iguales. En la mama se halla un verdadero conflicto de preocupación o pelea, es decir, un conflicto de mancillamiento en sentido figurado, mientras que en la piel restante se halla en realidad un, implícito, conflicto de mancillamiento o un conflicto de sentirse desfigurada y también sentirse atacada. Aquí se ve el quemado, es decir, un carcinoma que se volvió tuberculoso de una fila de mamas glándulas mamarias accesorias en la zona del abdomen inferior de una joven zurda de 15 años. Ella había tenido un enorme conflicto de pareja con su novio, al cual dejó mientras tenía la rodilla muy hinchada a causa de la artritis. En la fase PCL después de la resolución del conflicto, el cáncer de mama se vuelve tuberculosis y se vacía con mucho hedor, como en la peste. En el corte de la TC cerebral a través del cerebelo, vemos el FH en la paramediana derecha. Esta toma fue hecha después de la fase PCL. El pequeño extracto siguiente proviene de mi libro, SIDA, la enfermedad que no existe, segunda edición. Antes era de la opinión que Rolf, el padre, había mordido repetidas veces en el mismo lugar a Rocky, su hijo. Después de realizar mis estudios sobre el cáncer de mama llegué a la conclusión que todo lo que había escrito en el libro era correcto, también el ataque por parte de Rolf. Sin embargo, se trataba de un carcinoma de glándulas mamarias desplazadas con curación provocada por tuberculosis. Se ve como la peste bubónica y también tiene el mismo olor hediondo. Se abre una gran herida, ¿cáncer de mama? Y comienza a fluir el pus tuberculoso. La herida se granula a ritmo lento. Pues bien, nuestro perro Rocky se rebeló contra su padre Wolf y fue atacado por este último. En realidad, Rocky nunca se había sentido como el segundo al mando, ya que su madre se había asegurado que el padre no pudiera superarlo. Sin embargo, ella no podía ni quería tampoco impedir los ataques. Después de este último ataque, Rocky presentaba grandes y pequeñas heridas en la piel. Era bastante claro que estas heridas eran melanomas. Luego sucedió que el padre, Rolf, falleció, 2 de enero de 2003. En los siguientes días y semanas, estas heridas hinchadas aumentaron de temperatura, no en demasía, pero estaban relativamente calientes, semejante a lo que sucede en un proceso tuberculoso normal. Al principio las heridas eran duras, pero luego se vuelven más suaves, es decir, se disuelven. Tamaño y simetría del pecho femenino.
Con frecuencia me preguntan no solo por qué un pecho es más grande que el otro, sino también por qué una mujer puede casi no tener nada en volumen de pecho y otra puede tener un gran volumen, es decir, grandes pechos. También en esta pregunta debemos repasar el caso biológico usual. Una chica, joven de 11 años que tiene su primera menarquía, primera menstruación, se convertiría naturalmente en madre a los 12 años según los pueblos primitivos, siempre y cuando no haya sufrido un conflicto sexual anteriormente. En términos de experiencia, madres jóvenes como esas se convertirían en excelentes madres instintivas. En comparación, nuestra posible madre de 12 años está sentada en la quinta o sexta clase, y aprende cosas tontas que no tienen nada que ver con la vida. Le lavan el cerebro desde la mañana hasta la noche con propaganda. Y no solo eso. Casi todas tienen un conflicto sexual, son frígidas, se desarrollan de forma masculina con espalda amplia y con caderas estrechas. Biológicamente están mal formadas, son mitad hombre y mitad mujer. Y además, la mayoría ya está en constelación con solo 12 o 13 años, son maniáticas, depresivas y tienen su primera menstruación a los 13 o 14 años en el segundo conflicto de territorio. La mayoría de niñas padecen hoy en día un bloqueo de su relé cerebral sexual izquierdo, igual FH, desde los 5 hasta los 6 años. A partir de ese punto se desarrolla la niña en un joven hombre. Ahora se complica un poco la cosa. Hasta ahora ningún clínico, excepto yo, se había interesado en las capas germinales, y es por ello que tampoco nunca se ha entendido bien a las hormonas. Se dice que las hormonas sexuales se producen en el ovario, como los estrógenos y hormonas esteroides, progesterona. Esto era cierto. Sin embargo, el ovario está compuesto de la participación de dos diversas capas germinales. La parte controlada por el mesodermo cerebral produce estrógenos, igual hormona de la mama, y en el testículo del hombre testosterona. Estas son las partes que se observan como quiste ovárico, y quistes en el epidídimo en el caso de un EBS en la fase PCL, el llamado cuerpo amarillo del ovario, el cual produce la hormona de embarazo progesterona, está inervado por el tronco cerebral, mesencéfalo, y provoca un teratoma en el caso de un EBS, conflicto fuerte de pérdida. Estos teratomas son más frecuentes de lo que creemos. No obstante, con igual frecuencia se disuelven, absceso de ovario, y luego la cavidad no es fácil de arreglar. No deseo, queridas lectoras, fatigarlas con tantos detalles, pero como mínimo deberían saber esto. Tenemos en los ovarios tres tipos de tejidos. 1. Los aproximadamente 200.000 óvulos, haploides, que solo llevan simplemente dotación cromosómica. Se combinan con las células del esperma del hombre, también haploides, y dan lugar a un óvulo diploide con doble dotación cromosómica. 2. El llamado tejido intersticial produce el estrógeno. Estrógenos adicionales pueden producir quistes ováricos luego de un endurecimiento y maduración. Las mujeres observan que mientras más grande el quiste, se ven entre 10 a 20 años más jóvenes. 3. El llamado cuerpo amarillo del ovario produce la progesterona, hormona que acompaña al embarazo. El estrógeno funciona como un activador de la libido, y prepara a la mujer para el amor. Por el contrario, la progesterona es para el embarazo, y tiene el efecto contrario con respecto a la libido. Por esta razón el estrógeno funciona en todos los órganos ectodermales y los tejidos mesodermales del cerebro. Naturalmente, en especial se encuentra en la vulva, vagina, cuello del útero, los músculos de los genitales femeninos, también en el recto, etc. Sin embargo, también está presente en la piel exterior, abrazos, caricias, la boca, besos, y particularmente en los conductos galactóforos. El pecho llama por teléfono a la vagina, decía mi esposa. La progesterona cuida al embarazo, por ejemplo, construye el revestimiento del útero, para el embarazo, aumenta la densidad del músculo uterino etc., pero también prepara la glándula mamaria para el bebé, y hasta la hace más grande. Es por este motivo que muchas mujeres embarazadas experimentan un agrandamiento de las mamas, pero también lo hacen las mujeres que toman la píldora, ya que está compuesta en gran medida de progesterona, y puede hacer al organismo simular un embarazo. Ahora volvamos a nuestro desarrollo femenino de acuerdo a la naturaleza y a la innatural sociedad chatarra civilizada, la cual en la actualidad, exceptuando a los judíos, musulmanes y otras sectas, es casi 100% lo usual. A ese no se le puede llamar normal, de hecho, es lo contrario de normal, ya que lo normal sería la virginidad hasta los 11 años y la maternidad a los 12 años. Según el momento del abuso, la niña de 11 años, en una niña diestra se produce con un conflicto, y en una niña zurda con dos conflictos, la llamada constelación, se convierte en un niño de 11 años. El responsable de esto es la parte izquierda del cerebro, diestra, primer conflicto, zurda, segundo conflicto, primer conflicto. A partir de esto se deduce algo nuevo.
Primera fase hasta los 11 años igual fase controlada por el cerebro, desarrollo controlado por la corteza cerebral y la sustancia blanca. Este es el momento en el que la niña tiene su primera menarquía, igual primera regla, y se convierte en joven mujer. 14 días antes ya se produjo su primera ovulación. Si la niña es abusada prematuramente, con frecuencia a los 5 o 6 años, por ejemplo, en el nido por otros niños, o si de casualidad un día que los padres no estaban en casa la niña vio en la televisión una película pornográfica, lo que ocurre con la niña diestra es, el lado cerebral izquierdo se cierra. A partir del momento del abuso, la dirección del desarrollo toma un enfoque masculino. Y mientras más temprano haya tenido lugar el abuso, más masculina se volverá la niña, física y psicológicamente. Dicho de otra manera, si el abuso tuvo lugar a los 9 o 10 años, entonces la actitud masculina no es muy marcada. Sin embargo, si tiene lugar a los 5 o 6 años, entonces las características masculinas, hombros amplios, caderas estrechas, que llegan incluso a un nivel psíquico, comportamiento juvenil, no se diferencian de las de un joven hombre que se desarrolla sin conflictos. En la segunda fase, a partir de los 11 años para adelante, predomina la fase de producción de progesterona controlada por el tronco cerebral, cuerpo amarillo, la cual tiene la tarea de preparar y ejecutar el embarazo. En biología, esta fase es en realidad la fase de éxito, puesto que en la naturaleza y en los pueblos primitivos la niña mujer de 11 años ya está embarazada. En realidad, esta fase solo puede desarrollarse biológicamente como está designado: embarazo, luego 3 años de lactancia, otra vez un embarazo, 3 años de lactancia. Y así es en una familia grande. A partir de ahí, la progesterona se impone para controlar el embarazo y el descanso. Solo cada 4 años se produce una gran dosis de estrógenos con la ovulación cuando se debe criar a un nuevo niño. A esta segunda fase pertenece también el considerable crecimiento de la mama, en muchos animales como los perros, gatos, etc. Vemos periodos de no lactancia relativamente largos, cuando esto que las mamas se atrofien. En el caso biológico de la mujer humana es diferente, porque desde la ovulación hasta el nacimiento del bebé hay un periodo de no lactancia corto, es decir, las mamas de la mujer permanecen constantemente agrandadas, incluso cuando ya no da pecho desde hace tiempo. Sin embargo, todos estos hechos biológicamente normales que les cuento ya no se realizan hoy en día, ya que la gente llevó a cabo el 99.5% de estos procesos de forma innatural, anormal. Las niñas de hoy, a causa de un abuso anterior, presentan hombros y caderas masculinas, hábito masculino, incluso las zurdas, quienes necesitan de 2 conflictos de territorio para que esto se produzca, es decir, que tienen una constelación que con frecuencia las hace mantenerse de por vida en una madurez biológica de 6 o 7 años, convirtiéndose en una niña, mujer después de los 11 con un desorden biológico total. Aquí entran pues, las reglas de la balanza, las cuales deciden entre la manía y la depresión, cuando este ser híbrido tiene su regla mientras están en el segundo, diestra, o tercer, zurda, conflicto de territorio de una constelación esquizofrénica. Esta llamada regla no existe en realidad en los pueblos primitivos. Como ya hemos mencionado, esto es debido a que en los pueblos primitivos la mujer tiene un hijo en la primera ovulación cada 4 años, por lo que un desangramiento de regla no ocurre. Asimismo, también vemos mujeres inmaduras, quienes en su mayoría se han quedado en un estado de adolescente de 13 o 14 años. Así como también las mujeres, hombres hoy en día que no han tenido hijos hasta los 25 años se quedarán como adolescentes de 13 o 14 años de por vida. De ahí resultan 2 cosas graves. Actualmente, la mayoría de chicas y chicos quieren tener relaciones sexuales a la edad de 12 años. Por lo tanto, toman la píldora anticonceptiva que está compuesta meramente de progesterona, lo cual provoca que se simule un embarazo que en realidad no existe. El revestimiento del útero se desmantela, puesto que una serie de 21 píldoras diarias activa o descanso de una semana. Cuando una tal mujer, hombre realiza el acto sexual con su novio, esto constituye más o menos un acto homosexual con genitales femeninos. Esto se debe a que después del conflicto de abuso sexual, la mujer ya no puede tener un orgasmo vaginal, y solo lo puede hacer por medio del clítoris, como el pene. Pero ahí no acaba, dije que con la píldora se podía simular un embarazo. Eso está en cualquier libro de ginecología. Sin embargo, los 3 primeros meses de un embarazo están relacionados a la simpaticotonía. Con los 2 conflictos activos de su constelación, las zurdas incluso 3, la mujer experimente otro estado más de simpaticotonía a causa del embarazo simulado. De esta manera, las mujeres se sienten infelices consigo mismas. Por último, están los cambios añadidos a la regla de la balanza: la mujer que toma la píldora, y que ya no puede experimentar un orgasmo vaginal a causa de su conflicto, se vuelve maníaca con cada relación sexual homosexual, es decir, la balanza se inclina hacia la izquierda.
Se ha abusado y destruido a la maravillosa mujer. Se ha convertido a la mujer, en el misterioso y maravilloso centro de la familia, en una hembra en estado adolescente e inmaduro. Es para echarse a llorar. Todo esto es a causa de la perpetua propaganda simple y sin dignidad de los religiosos. Lo que vemos en las mujeres es en realidad lo que nuestra sociedad supuestamente civilizada ha hecho con todos nosotros, seres híbridos infelices y no biológicos. Sí, nuestra sociedad de diversión superficial es incluso incapaz de sentir su propia desgracia. Es solo superficial y tonta, como ya he dicho, hasta indigna. Los dos diversos significativos programas biológicos especiales de la naturaleza, llamado cáncer por la medicina convencional. 1. El EBS de las glándulas mamarias. El EBS de glándulas mamarias que es controlado por el cerebro comenzó con un DHS de conflicto de pelea o preocupación y se desarrolla siempre en dos fases, la resolución del conflicto. Significativo programa biológico especial, EBS, de las glándulas mamarias. Primera fase del EBS igual fase CA. DHS. Actividad conflictiva igual fase CA. Crecimiento celular, de las glándulas mamarias. Segunda fase del EBS igual fases, PCL, CL. Fase, PCL, A. Fase PCLB. Degradación tuberculosa de las células de las glándulas mamarias que se multiplicaron. Fase CA. En la fase CA tiene lugar una multiplicación celular a fin de aumentar la producción de leche para la cría o la pareja. El significativo programa biológico se desarrolla sincronizando los tres niveles. 1. Psique, conflicto de pelea o preocupación. 2. Cerebro, FH del cerebro en configuración blanca. 3. Órgano, multiplicación celular de la glándula mamaria. A la multiplicación de células de la glándula mamaria ya la habíamos llamado cáncer de glándula mamaria, es decir, un cáncer de tejido mamario, al cual le llaman cáncer mamario adenoideo en medicina y sienten como sólidos nódulos compactos. La CL, resolución del conflicto, también está en tres niveles. 1. Resolución del conflicto de pelea o separación, y cambio de simpaticotonía permanente a vagotonía permanente. 2. Se detiene la actividad en el foco de Hammer y comienza el edema. 3. Se detiene el crecimiento de células y comienza la tuberculosis. Fase PCL. La fase PCL, resolución postconflicto, se presenta, en un sentido biológico, siempre con sudores nocturnos, fiebre ligera y fatiga extrema. Esta tuberculosis del tumor hace desaparecer la multiplicación celular, ya que luego de la resolución del conflicto, CL, ya no es necesaria. La secreción de leche regresa a su ritmo y cantidad normal. Lo único que queda es una cavidad, a la que llamamos caverna mamaria, la cual no causa ninguna molestia a la hora de dar de lactar en el futuro. 2. El EBS de conductos galactóforos. El otro tipo de EBS de mama afecta a los conductos galactóforos, los cuales son controlados por la corteza del cerebro. El DHS correspondiente es el conflicto de separación, y siempre se desarrolla en un suceso de dos fases, en la resolución del conflicto. Nota, el 80% de los anteriormente llamados cánceres de mama, en realidad eran EBS de los conductos galactóforos. Así como el caso del granjero que llamó dolor de cuento a la fase PCL en la vaca, y la mortalidad en las vacas es de 0. También debería ser 0 la mortalidad entre las mujeres humanas, sin quimioterapia. Sin embargo, la mama debe ser vaciada por un largo periodo de tiempo, así como el granjero ordeñaba las 4 ubres sin cesar. Significativo programa biológico especial, EBS, de las glándulas mamarias. Primera fase del EBS igual fase, CA, DHS. Actividad conflictiva igual fase CA. Reducción celular, en el lumen de las glándulas mamarias. Segunda fase del EBS igual fase PCL, CL. Fase, PCL, A. Crisis epiléptica. Fase PCL, B. Reducción de las células, degradas en las glándulas mamarias. Fase CA. En la fase CA, fase de conflicto activo, se forman úlceras en los conductos galactóforos. Este es el sentido biológico del proceso. Los conductos galactóforos se dilatan a través de la degradación de las células, y hacen que se pueda drenar la leche, ya que después de la separación de la madre y su hijo o bebé, se produce mucho excedente de leche y termina acumulándose. La madre humana, quien nunca ha amamantado salvo pocas excepciones, no siente nada en la fase CA. Tampoco se debe drenar nada porque no hay leche en sus mamas. Sin embargo, a pesar de eso el proceso se activa como si biológicamente hubiera leche que debe ser drenada. También el CL, resolución del conflicto, se ve en 3 niveles. 1. Resolución del conflicto de separación y cambio de simpaticotonía permanente a vagotonía permanente. 2. Se detiene la actividad en el foco de Hammer y comienza el edema. 3.
Se detienen las contracciones celulares y comienza la inflamación curativa de los conductos galactóforos. Fase PCL. Los conductos galactóforos se curan nuevamente en la fase PCL, es decir, se activan otra vez las células formadas en la ulceración. Esto se presenta como hinchazón del epitelio laminar en los lúmenes de los conductos galactóforos. En el caso de los animales, la leche se acumula por lo general, ya que construye un proceso de la lactancia en sí. En el caso de las mujeres, quienes no amamantan con frecuencia anormal, se forma no obstante un poco de leche diluida que se acumula en los conductos galactóforos atrofiados por la inflamación. Esto provoca una inflamación local o general de la mama afectada. Además, también están las usuales lesiones o cambios en la piel exterior de la mama, los cuales se manifiestan de la misma manera por el resto del cuerpo, neurodermatitis y melanomas. Resumen. El presente libro sobre el cáncer de mama es en realidad desde hace mucho tiempo imprescindible, aunque solo en un quinto, 20%, de todos los casos se puede hablar de un cáncer de mama. El otro 80% consisten en procesos ulcerosos en los conductos galactóforos, igual conflicto de separación, semejantes al caso de la vaca del granjero, el llamado dolor del cuarto, ya que siempre, en la fase de curación, afecta a solo un cuarto de las ubres. Naturalmente suele pasar esto a menudo cuando le quitan el ternero a la madre y luego lo sacrifican, fase de conflicto. Una vez que la vaca supera su preocupación, comienza la fase de curación con una inflamación interior de los conductos galactóforos, y el atrofio de un cuarto de las ubres. Los granjeros ya saben de esto, y se ocupan de ordeñar las ubres durante meses con mucho cuidado. Por lo general, esto le causa dolor a la vaca, de ahí el dolor del cuarto de ubres. Por consiguiente, no se puede hablar de cáncer, y además ninguna vaca ha muerto por esta razón. Lo que quiere decir que deberíamos hacer lo mismo con el 80% de nuestras mujeres que son diagnosticadas con carcinoma mamario ductal, y entonces nunca tendría que morir una mujer por esta causa, así como ninguna vaca muere por lo mismo hasta ahora. Por el contrario, el 98% de aquellas mujeres, pacientes, son asesinadas, degolladas, con quimioterapia, morfina y operaciones por parte de la medicina convencional, o mejor dicho, la medicina asesina del Estado. Asimismo, estos médicos convencionales fingen no conocer la fase de curación del carcinoma mamario adenoideo. De esta manera es que el 98% de las pacientes son ejecutadas por ignorancia o maldad internacional. En realidad, ninguna mujer tiene la necesidad de morir por un cáncer de mama o úlcera en los conductos galactóforos, como sucede en Israel según estadísticas oficiales, sin quimio ni morfina, menos del 4%, exactamente 3.9, de pacientes mueren por un cáncer de cualquier tipo, incluido en cáncer de mama. En nuestro caso, por el contrario, casi el 98% muere por el envenenamiento de la quimio de la pseudoterapia, la cual se compara con un exorcismo, incluyendo el diagnóstico y el pronóstico. Aquí tiene lugar ante nuestros ojos un crimen de asesinato en masa mundial por razones religiosas. De la primera ley biológica de la nueva medicina germánica, es decir, la regla férrea del cáncer, sabemos que, toda enfermedad de cáncer, ahora llamada EBS, se desata por un conflicto de shock específico, llamado síndrome de Dirkhammer, DHS. Además, el contenido de los conflictos para ambos es distinto, ya que el cáncer de mama y la úlcera de conductos galactóforos se diferencian en que, para el carcinoma mamario es necesario siempre que haya un conflicto de pelea o preocupación. Para úlcera ductal de conducto galactóforo es necesario siempre que haya un conflicto de separación. Y naturalmente también están los relés, los lugares del cerebro desde los cuales se controlan diversos procesos que se dan en las diversas partes de nuestro cerebro. Luego hablaremos más sobre ello. Asimismo, ya se habló sobre el ser diestro o zurdo en la página. El ser diestro o zurdo empieza en nuestro cerebro. Esto significa que, en las primeras divisiones celulares, ya comienza a formarse el cerebro, nuestra computadora, y con ello, también la diferenciación para saber si seremos diestros o zurdos. El ser diestro o zurdo tiene importancia a partir del mesodermo del cerebro, mientras que no es así para el tronco cerebral. Dicho de otra manera, la mitad derecha del cerebro y del cerebro se ocupan mayormente del lado izquierdo del cuerpo, y la mitad izquierda por lo general se ocupa del lado derecho del cuerpo. Sobre las mujeres diestras podemos decir algo corto. La mama izquierda es responsable del hijo, la madre de la mujer y del nido, mientras que la mama derecha es responsable de la pareja, todas las demás personas menos la madre y los animales, mascotas. En las mujeres zurdas es todo lo contrario. La mama derecha es responsable del hijo, la madre de la mujer y del nido, mientras que la mama izquierda es responsable de la pareja, los vecinos, los amigos, colegas, etc. Menos la madre, niños pequeños y mascotas. El relé para un cáncer de glándula mamaria está en el área lateral del cerebelo y pertenece a la capa germinal media.
En la tabla científica de la Nueva Medicina Germánica encontramos al cáncer de glándula mamaria en la zona superior de la sección naranja, demostrando que pertenece a la capa germinal media. Por el contrario, la úlcera de conducto galactóforo pertenece a otra capa germinal. Vemos en la tabla que corresponde a la sección roja, confirmando su pertenencia al epitelio laminar de la piel. El relé para la úlcera ductal de conductos galactóforos se encuentra en la zona sensorial de la corteza cerebral. El cáncer de glándula mamaria pertenece a los cánceres que son controlados por el cerebelo arcaico o antiguo, cerebelo, y sus células se multiplican en la fase de conflicto. Por el contrario, la úlcera de conducto galactóforo es un suceso controlado por el cerebro, el cual provoca úlceras y defectos en los tejidos en la fase de conflicto. En la fase de curación pasa todo al revés, es decir, las úlceras se llenan de nuevas células, y se curan a través de una inflamación curativa. En la medicina convencional no se supo de estas relaciones, de modo que no se podía diferenciar entre actividad conflictiva y fase de curación y se declaró maligno todo lo que hacía multiplicación celular o alteraba al tejido. Por el contrario, la úlcera de conducto galactóforo se le denominó benigna, ya que las células se reducían en la fase de conflicto. Sucede algo parecido en el caso de las úlceras gástricas. Si un histopatólogo recibe la biopsia de una úlcera gástrica, y observa en su microscopio que no se ha producido pérdida de tejido, el paciente está en la fase de conflicto, entonces declarará que era benigno. Sin embargo, si la úlcera hubiera estado en la fase de curación, cuando el paciente ya resolvió su conflicto, y presentara multiplicación celular para arreglar el defecto, entonces el histopatólogo lo declararía maligno. Pues vemos aquí que los médicos convencionales han juzgado mal hasta ahora las relaciones biológicas. Los hechos son indiscutibles, tanto en nuestra medicina como en la de ellos, pero la interpretación de estos por parte de los médicos convencionales es completamente falsa.